de la entrevistadora, la licenciada Yasmina León, así como de los intérpretes de lengua de signos mexicana, Obed Cruz y Yolis Laman Carcova. Enviamos igualmente un afectuoso saludo a todas las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Podrán comunicar con la maestra Emiliana a través del chat, haciendo sus preguntas desde ahora y a lo largo de toda la entrevista. Al final de la sesión, la maestra responderá a las mismas. Y ya sin más preámbulos, para dar inicio a la inauguración de este ciclo, cedo la palabra a la maestra Marta Belda Hernández, subsecretaria de Educación Básica. Gracias, muchas gracias, buenos días y qué honor por esta deferencia, pero sobre todo insistir en que la suma de esfuerzos da excelentes resultados. Doctora Patricia Aldana, directora y representante de la oficina en México de la OEI. Doctora Emiliana Rodríguez Morales, estimadas maestras, maestros, compañeros, sobre todo este gran grupo de personas interesadas en pensar en la educación como una formación integral. Quiero comentarles que esto no solo tiene que estar en la adquisición de conocimientos académicos, sino en el desarrollo de las llamadas habilidades para la vida. Esas habilidades que nos permiten una adecuada gestión de nuestras emociones. Ser dueños de nosotros mismos es lo mejor que nos puede pasar. Y relacionarnos productiva y respetuosamente con otras personas y con nuestro entorno, ya se habrán dado cuenta todos que eso es una maravilla. Pero hay algo, la carencia de estas habilidades compromete nuestras posibilidades de tener una sana convivencia con los demás, una vida saludable y una vida digna de ser vivida. En la escuela, el analfabetismo emocional ha afectado el núcleo de la tarea educativa. Está por demás documentado el hecho de que los problemas emocionales son un obstáculo para aprender. De modo que, ¿qué queremos? Que ningún estudiante sea objeto de acoso, de discriminación, de violencia, porque está en condiciones de aprender como todos nosotros. Y porque si esto sucede, toda su energía se canaliza a defenderse de esas agresiones. Entonces, esto amerita lo que está sucediendo esta mañana y de corazón agradezco una reflexión profunda por parte de los educadores. Por ello, celebramos la realización de este nuevo ciclo de entrevistas, que nos abre una gran oportunidad de escuchar y dialogar con especialistas en el tema. Es importante señalar que este ciclo de entrevistas es una continuación de aquellos webinars que ya se vienen realizando desde finales de junio. Hace rato que estamos insistiendo y que han tenido tanto éxito y estoy segura que hoy sucederá lo mismo. Esta respuesta tan entusiasta, la verdad sí nos llevó a pensar en este gran interés, pero sobre todo en la gran necesidad y esta necesidad sentida entre los docentes por ahondar en temas de esta naturaleza y buscar hacerse de recursos útiles en la materia. Estas entrevistas se realizan en el marco de la Estrategia Nacional para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia. Gracias por creer en nosotros y por acompañarnos para impulsar a esta subsecretaría y sobre todo acompañarnos en una gran colaboración desde organismos multilaterales y agencias de Naciones Unidas. Entre líneas hay que reconocer que estamos figurando una estrategia, pero junto con estas entrevistas estamos queriendo armar un marco de referencia en la materia y la puesta a disposición de un conjunto de guías distintas de habilidades tales como empatía, resiliencia, respeto por la diversidad,
participación y otras. Estamos buscando que los docentes y las docentes estén en mejores condiciones de atender estas afectaciones. Tenemos que reconocer que traemos afectaciones emocionales que la pandemia nos va dejando a su paso y que tendremos que promover entre nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades fundamentales para la vida. Porque sí queremos que este ciclo sea una alternativa, una excelente oportunidad para reflexionar sobre una vasta variedad de temas relacionados con el papel de las emociones en el aprendizaje. El día de hoy, la doctora Emiliana Rodríguez conversará con nosotros y eso es un honor, tener un especialista que hable sobre principios, técnicas para el trabajo educativo y las emociones en preescolar. Cuidado, estamos deseosos de tener grandes ciudadanos y estamos convencidos que en sus cortas edades es determinante irlo aprendiendo. Si nosotros hemos sido un éxito, a pesar de las circunstancias, imaginen nuestros chicos lo exitoso que serán y el tipo de sociedad que generarán con esto que ellos van aprendiendo. Porque sí, es necesario empezar temprano y esto implica educar las emociones. Quiero concluir mis palabras agradeciendo a la doctora Emiliana Rodríguez por haber aceptado nuestra invitación a la oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura, en particular a la doctora Patricia Aldana y a todo su equipo. De veras, gracias por acompañarnos y sobre todo, caray, por su permanente disposición al trabajo, por esta suma de esfuerzos con esta Secretaría de Educación Pública. Yo personalmente les digo, sí estoy convencida de que la educación de las emociones forma parte de la educación integral y de excelencia, y a la que tienen derecho nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Estoy segura que este trabajo que estamos haciendo está contribuyendo a formar mejores personas, pero sobre todo personas con vidas dignas de ser vivido. Sé que estamos transformando México y lo estamos haciendo juntos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, maestra Marta Belda, por estas palabras. Le doy ahora la palabra a la representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos en México, la maestra Patricia Aldana. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en transmisión directa y a los que también nos podrán ver en diferido. Saludo con mucho gusto y celebro que estén con nosotros la maestra Marta Belda Hernández Moreno. Muchas gracias por la confianza a la OEI para seguir construyendo proyectos conjuntos y que el día de hoy arranquemos este ciclo de entrevistas que hemos titulado Educación y Alfabetización Emocional. Para la Organización de Estados Iberoamericanos es un gusto seguir contribuyendo a la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia, que está poniendo en marcha la Secretaría de Educación Pública, donde uno de sus componentes es la promoción de habilidades para la vida y la atención socioemocional. Como comentaba hace un momento la subsecretaria, en el mes de julio, la OEI organizó en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, un ciclo de webinarios titulado Alfabetización Emocional, el cual tuvo una recepción muy favorable por parte de la comunidad educativa. Fueron muchos los participantes que nos solicitaron dar continuidad a la iniciativa, así como proponer contenidos más específicos para los diferentes grupos etarios, así como para las diferentes habilidades. Para dar respuesta a esta demanda, se diseñó el presente programa de diálogos en los que diferentes especialistas de la región iberoamericana brindarán conocimientos, herramientas, técnicas de trabajo que permitan el desarrollo e integración de las habilidades socioemocionales en el aula, así como incentivar el interés de las y los docentes en esta temática, propiciando así su participación en estrategias de alto impacto. Estas entrevistas tendrán una duración de 1 hora, incluyendo cada una un importante espacio de diálogo con el público, gracias a la retransmisión por redes sociales. Este diálogo entre especialistas y docentes, además de la comunidad educativa en general, es fundamental
ya que solo partiendo de las necesidades reales de las situaciones cotidianas que se viven en el aula, podremos proporcionar un apoyo eficaz para acompañar a niños, niñas y jóvenes en sus emociones. Hoy sabemos que las habilidades socioemocionales son importantes, ya que contribuyen el bienestar general del ser humano, incluyendo mejoras a su salud física y mental, además de sus relaciones interpersonales, de tal forma que tienen un gran impacto en los resultados académicos y laborales. Ayudan a prevenir situaciones de riesgo tales como la violencia, la depresión, la drogadicción, la deserción escolar, entre otras. Sabemos que tanto los estudiantes como los docentes están sometidos a estrés, que de prolongarse puede perjudicar la capacidad de afrontar las situaciones cotidianas, así como el aprendizaje. En efecto, los estudiantes vivieron difíciles circunstancias en sus hogares, como se ha visto, la violencia, la pérdida de sus seres queridos, pero los desafíos que están afrontando los docentes desde hace ya más de 2 años y medio tampoco son sencillos. Si durante el cierre de clases se vieron obligados a innovar para no perder contacto con sus estudiantes, con el regreso a las aulas, la carga de trabajo que no ha disminuido, sino que al contrario se ha intensificado a luchar contra la pérdida de aprendizajes y la pérdida de estudiantes en las aulas. Para acompañarlos en su importante labor, tendremos el honor de contar con varios especialistas de renombre internacional, que son más de los países que puedo mencionarles ahora, es Argentina, Chile, España, Perú. Además, por supuesto, de expertas mexicanas como la maestra Emilia Rodríguez, a quien también saludo con gusto el día de hoy, que nos acompañará con esta primera entrevista. Todos ellos auténticos, referentes con gran experiencia en sus áreas de intervención, respondieron de manera entusiasta a la invitación que les extendimos desde la OEI y la Secretaría de Educación Pública. Les enviamos un caluroso saludo y agradecimiento a todos ellos por participar en este ciclo. A continuación, les presentaré brevemente las temáticas que serán abordadas a lo largo de estas 9 entrevistas que se llevarán a cabo a lo largo del ciclo escolar 2022-2023. Las 3 primeras entrevistas pondrán el foco en los principios y técnicas para el trabajo educativo de las emociones por nivel educativo. Comenzaremos el día de hoy con preescolar, después será primaria en el mes de octubre y secundaria en el mes de noviembre. En las sesiones siguientes abordaremos una serie de temáticas que fueron sugeridas por los propios docentes a lo largo del pasado ciclo. En enero se explorarán los elementos que contribuyen a desarrollar un clima emocional favorable en el aula. En el marco de esta entrevista se tratarán aspectos relativos a la importancia de la curiosidad, la tolerancia y la creatividad en el proceso de aprendizaje, y nos preguntaremos cómo crear ambientes que propicien dichas habilidades tanto en los alumnos como en el profesorado. En febrero abordaremos la importancia del binomio familia y la escuela, en el trabajo de la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes. Se abordará la parentalidad positiva desde lo concreto y cotidiano, haciendo proposiciones a padres y madres sobre qué hacer desde donde estoy. En marzo profundizaremos en la cuestión del bienestar emocional desde el docente en los distintos momentos de la vida en el aula. Se tratarán aspectos relativos a la resistencia del estrés, la gestión emocional y el optimismo, y de cómo fomentar dichas habilidades tanto en el profesorado como en los alumnos. En abril, muy importante, se dialogará sobre la gestión emocional y la solución pacífica de conflictos, de cómo trabajarlos en el aula. En el mes de mayo, se explorará el aprendizaje cooperativo y las habilidades necesarias para fomentar el mismo en el trabajo cotidiano en el aula, tales como la asertividad y la empatía. Por último, en junio, aprenderemos más sobre la resiliencia y cómo fomentar en profesores y alumnos la motivación para alcanzar sus metas, la calma frente a acontecimientos inesperados, así como la capacidad para sobreponerse a situaciones desestabilizadoras, entre otras. Pues sean todas y todos bienvenidos a este espacio de diálogo. Esperamos las disfruten y que los elementos que se presenten sean de su interés, les sea de utilidad en primer lugar a ustedes y en segundo lugar para ser implementados dentro y fuera del aula. Para finalizar, los invito a cuestionarse de qué manera pueden atender las necesidades socioemocionales de sus alumnos, pero también cómo pueden fortalecer las suyas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia. Paso ahora a presentar con mucho gusto a nuestra entrevistadora del día de hoy, la licenciada Yasmina León Ávila. Yasmina es licenciada en Educación Preescolar y maestra en Ciencias de la Educación. Ha sido maestra frente a grupo y como asesora,
Formó parte de los equipos técnicos estatales y nacionales que impulsaron la reforma de la educación preescolar del 2004 y del 2011. Actualmente es responsable de la Dirección Técnico-Académica en la Dirección General de Educación Preescolar en el Estado de México. Pues adelante, Yasmina. La palabra es tuya. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Buen día a todos. Quisiera primero agradecer a la OEI y a la Subsecretaría de Educación la invitación para participar en este ciclo de entrevistas sobre educación y alfabetización emocional. Y principalmente porque esta primera entrevista está dirigida a reconocer la importancia del desarrollo socioemocional en niñas y niños de edad preescolar. En esta etapa, refiere nuestro programa de estudio, la construcción de la identidad, la comprensión y la regulación de las emociones y el establecimiento de relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en las cuales los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo socioemocional. Y para profundizar en este tema, hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Emiliana Rodríguez, y quiero leerles unas breves palabras de su semblanza. Bueno, Emiliana Rodríguez es cofundadora y directora del contenido de Made of Joy, Chair of México para Global Dignity e investigadora afiliada del programa de florecimiento humano de la Universidad de Harvard. Su trabajo se enfoca en la intersección entre la neurociencia, la educación, las prácticas contemplativas y la tecnología. Tiene formación en física y una maestría en mente, cerebro y educación de la Universidad de Harvard. Emiliana también es cofundadora y fue directora de educación de Atentamente, organización sin fines de lucro que ha desarrollado programas de educación socioemocional para entornos corporativos, gubernamentales y educativos. Colaboró con la Secretaría de Educación Pública de México diseñando programas de educación socioemocional y talleres que han beneficiado a más de 80,000 maestros y a más de 25 millones de niños en México. Es coautora de 8 libros sobre habilidades socioemocionales y ética. Ha impartido más de 300 conferencias magistrales a nivel internacional y se ha desempeñado como consultora para organizaciones como el Banco Mundial, la UNESCO y muchas otras. Actualmente, su trabajo se centra en el desarrollo de experiencias en realidad virtual para promover la dignidad y el florecimiento humano. Emiliana, muchas gracias por estar con nosotros y para iniciar la charla me gustaría comentarte que recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar a maestras y maestros compartiendo algunas manifestaciones de sus alumnos en estas primeras semanas de trabajo durante este nuevo ciclo escolar. Entre estas manifestaciones mencionaban que algunos niños que asisten por primera vez lloran, a algunos se les dificulta escuchar a sus compañeros y también a su maestra, algunas veces no logran compartir los materiales, presentan periodos cortos de atención, lo que nos lleva a preguntarte por qué es importante hablar de educación socioemocional desde la edad preescolar. Y si me permites, enlazo una segunda pregunta que tiene que ver con el periodo de edad de 3 a 6 años. ¿En qué momento de su desarrollo psicoemocional se encuentran? ¿En qué etapa de desarrollo están? ¿Y por qué trabajar determinadas habilidades en esta etapa? Claro que sí, Yasmina, te saludo. Es un honor para mí estar en este diálogo del día de hoy, que espero también poder extender a lo largo de esta hora, también con todos los maestros, maestras que nos están viendo en este momento y que están a través de las redes también con la posibilidad de compartir sus experiencias. ¿Y por qué es importante la educación socioemocional, en particular en esta etapa en preescolar? Tú ya nos mencionaste algunos retos, Yasmina, pero yo también quisiera preguntarles a todos los maestros y maestras que nos escuchan en este momento, si pueden compartir en una palabra, solo en una palabra dentro de los chats que están en las redes sociales, ¿qué es lo que anhelarían para sí mismos y para sus estudiantes ahorita que están empezando este nuevo ciclo? Entonces, en una palabra, si pudieran decir qué quieren para sí mismos y qué quisieran para sus estudiantes. ¿Qué palabra sería esa? Entonces voy a pedir que nos compartan. Aquí estoy revisando
el chat. Pero mientras también les comparto que he tenido la oportunidad de hacer esta pregunta a literalmente miles de docentes en México, en otros lugares del mundo, también a padres y madres de familia. Y algo muy interesante que sale, aquí ya están saliendo algunas, por ejemplo, ya veo amor, paz, seguridad, empatía, felicidad, fortaleza, ¿verdad? Claro, entonces, efectivamente, en cada grupo hay una nube de palabras que en general puedo agrupar en 3 grandes categorías. La primera es, por ejemplo, como me dicen aquí, felices, plenitud, bienestar, salud. El gran rubro del bienestar es algo que a todos nos importa. Todos queremos para nosotros y para nuestros estudiantes que puedan estar bien. Pero no solo eso. Aquí también me hablan, por ejemplo, de empatía, de humanizar, de paz, de amor. Todos esos son valores, valores humanos, que también es uno de los principales fines de la educación. Y finalmente hay otro gran rubro que tiene que ver con aprendizaje, crecimiento, desarrollo de potenciales. Y de hecho hoy en día la UNESCO se publicó un artículo, bueno, más que un artículo, todo un tratado en este junio del 2022, donde vuelve a plantear los fines de la educación. Y en ese fin principal es el florecimiento humano. Y el florecimiento justamente se refiere a ese vínculo entre bienestar, poder vivir alineados con valores que nos hagan florecer no solo como individuos, sino en nuestras relaciones y como sociedad. Y también el aprendizaje y desarrollo continuo de nuestros potenciales. Y lo que yo les quiero compartir es que la educación socioemocional justamente contribuye a esos fines, al bienestar, al poder vivir alineado con nuestros valores y también al continuo desarrollo de aprendizajes. Y les voy a explicar un poquito por qué, y para esto voy a compartir mi pantalla con unas cuantas imágenes que pueden apoyar estos conceptos. Entonces, primero, ¿qué es la educación socioemocional? Pues la educación socioemocional es básicamente este proceso que nos permite desarrollar habilidades que tienen que ver con conocernos y valorarnos, con poder regular nuestras emociones, poder tener relaciones sanas basadas en la empatía, en la colaboración y también poder tomar decisiones responsables y autónomas. Entonces, hace ya varias décadas, ¿verdad?, que se empezó a estudiar la educación socioemocional, en particular en edad preescolares, porque lo que se vio es que un grupo de investigadores empezaron a evaluar las habilidades y también condiciones de vida de niños justamente en edad preescolar y los siguieron a lo largo de su vida hasta que tenían más de 30 años. Y lo que querían encontrar estos investigadores eran cuáles de todas las condiciones y habilidades que manifestaban estos pequeños realmente podían predecir mayor bienestar, ¿verdad?, mejores, digamos, comportamientos prosociales y también mayor aprendizaje. Estas son las gráficas que salieron de su estudio de seguimiento, les decía, hasta que tenían más de 30 años estos niños y niñas, y lo que vieron es que la habilidad clave, la que mejor predecía estos elementos del florecimiento humano, era la regulación de las emociones, y en particular el autocontrol. Entonces vieron que, por ejemplo, unos niños que se podían autocontrolar mejor, tenían mayor estatus socioeconómico, salud física y mental, calidad de vida, éxito profesional, mejores relaciones de pareja, mayor seguridad, menos respuestas, impulsos al crimen, respuestas impulsivas y conductas de riesgo. Y de hecho, algo extraordinario es que esa capacidad de regularse era mayor predictor de éxito académico que, por ejemplo, el coeficiente intelectual, y además se predecía mejor el desempeño académico en lectura y matemáticas que cualquier otra habilidad. En años más recientes, hubo un investigador que se llama James Heckman, que ganó el Premio Nobel de Economía, buscando, por ejemplo, cuál era la intervención más efectiva para reducir las brechas de desigualdad que vemos en el mundo. Y lo que encontró es que era el promover la educación socioemocional en edad preescolar. Dice, he estudiado los programas orientados a aumentar las capacidades de los niños y las niñas, y los más efectivos son los que promueven el autocontrol, la capacidad de regular emociones, la orientación a un propósito, la no expresión y la sociabilidad. ¿Y por qué en esta edad en particular es tan importante? Y eso me lleva a tu segunda pregunta. Básicamente, en la edad preescolar, los niños y niñas están experimentando una mayor autonomía
su cerebro tiene la capacidad ya, por ejemplo, del desarrollo y de sentar las bases de lo que son las habilidades sociales y también la toma de iniciativa. Si hablamos más como, por ejemplo, si vemos cómo se desarrolla el cerebro en las edades tempranas, algo que es muy importante es que los niños desde que nacen tienen un cerebro completamente plástico. Y eso me refiero a que todas las conexiones entre sus neuronas, las células del cerebro, se están formando a una velocidad que nunca más se va a repetir a lo largo de la vida. Se forman más de 1 millón de conexiones neurales por segundo en los primeros años de vida. Y en toda la edad preescolar, por ejemplo, es cuando el cerebro es más plástico y más propenso, más maleable para el desarrollo de habilidades que tienen que ver con el lenguaje, con la parte cognitiva respecto a las matemáticas, los números, pero con las habilidades sociales y también con una base emocional que va a sentar como las bases y fundamentos de la personalidad. Entonces, esta es la etapa de desarrollo que es crucial por su maleabilidad, que tiene que ver con la biología. Y además, como vimos, James Heckman dice que es la edad clave para poder desarrollar esas habilidades, que incluso, por ejemplo, a nivel económico, por cada 20 pesos que invertimos en el aprendizaje socioemocional en la primera infancia, podemos tener un retorno de la inversión de 220 pesos como sociedad. ¿Por qué? Porque las habilidades se construyen sobre habilidades. Y las habilidades básicas que nos asientan las bases del aprendizaje, del bienestar y de los valores son las socioemocionales. Entonces, decías, ahora nos estamos topando con algunos retos, ¿verdad? En el salón de clases. Nos tomamos, por ejemplo, con el reto de que los niños y niñas no tienen algunos problemas para escucharse entre sí, tienen algunos problemas para poner atención, ¿no? Lloran, etcétera. Mi invitación aquí es ver todas esas situaciones, de hecho, como oportunidades. ¿Para qué? Para desarrollar estas habilidades clave. Y, por supuesto, el día de hoy vamos a compartir algunas claves para empezar a hacerlo. Retomo esta parte que nos comentas tan interesante y creo que es algo en lo que hemos avanzado las educadoras en identificar esa relación que existe del área socioemocional con otros campos, como la importancia del lenguaje para expresar sus emociones, lo que sienten, el arte como un medio también de expresión, de exploración y el conocimiento del mundo que nos ayuda a llevar a los niños a desarrollar un pensamiento reflexivo, ¿no? Porque es importante que los niños en esta escucha también piensen en lo que escuchan de su maestra o de sus compañeros y se formen un criterio de cómo pueden actuar. Y en estas visitas que hacemos en las aulas, nos hemos percatado que algunas educadoras somos más conscientes de estos beneficios, por ejemplo, del trabajo entre pares, en donde podemos notar pues la ayuda voluntaria que sucede entre ellos para la realización de alguna tarea. También han dado mucha importancia a escuchar lo que ellos dicen, ¿no? Y sobre todo también lograr que entre ellos mismos se puedan ir escuchando. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre cómo favorecer este desarrollo socioemocional. ¿Qué papel juega el docente en este proceso, Emiliana? Es esencial, Yasmina. Y también aquí tengo una imagen que les quiero compartir al respecto. Les voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Qué es esta? Es un poco fuerte, pero es verdad. En el tema de habilidades socioemocionales, nosotros aprendemos a través del ejemplo, ¿verdad? Entonces, también hay esta cita de Mafalda, ¿verdad? Educar es más difícil que enseñar porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Entonces, el papel del adulto es el de modelar estas habilidades socioemocionales. Y también me gustaría compartirte a nivel, por ejemplo, interno del desarrollo del cerebro de los pequeños, qué es lo que sucede al respecto. Cuando, por ejemplo, los adultos nos desregulamos, y esto es normal, debo decirlo, todos nos desregulamos porque también nosotros vivimos por mucho estrés. Por ejemplo, por la pandemia pasamos por situaciones realmente complejas y entonces es normal que de repente nos enojemos, estemos sobrecargados, sobresaturados. Y puede ser que no necesariamente tengamos las habilidades hoy para poder regularnos.
Pero cuando, por ejemplo, un niño o una niña llora y nosotros nos enganchamos con eso y en vez de contenerla, pues nosotros también nos enojamos, nos desesperamos, etcétera, podemos estar creando un ambiente que en vez de que promueva el desarrollo, promueve, por ejemplo, el estrés. Y el estrés sostenido, cuando no hay adultos que contienen a los pequeñitos, se vuelve estrés tóxico. Y el estrés tóxico hoy sabemos que afecta de manera muy importante y significativa el desarrollo del cerebro. Resulta que la respuesta de estrés es algo normal, porque es algo que necesitamos tener cuando es para sobrevivir. Cuando tenemos un reto enfrente, sentir estrés nos permite preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para enfrentarlo. Pero cuando es sostenido, entonces se segregan algunas sustancias en el cerebro y en todo el cuerpo que inhiben el buen funcionamiento del cerebro. Pero, por ejemplo, si tenemos docentes que pueden modelar relaciones amorosas, vínculos e interacciones donde reconocen en todo momento una necesidad básica del ser humano y en particular de los pequeños, que es la necesidad de pertenencia, entonces también se ha visto a nivel del cerebro que este tipo de relaciones promueven realmente el desarrollo, por ejemplo, de las áreas motoras del cerebro, del lenguaje, de las áreas de regulación, etcétera, y contrarrestan los posibles retrasos o daños que pueda crear el estrés tóxico. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño y una niña que, pues por diversas situaciones, ha vivido en un entorno familiaridad muy complejo donde ha sufrido este estrés, el docente tiene ese superpoder, esa gran capacidad realmente de ser esa figura adulta que le pueda proveer de esas relaciones que puedan proteger el desarrollo del estudiante. Por eso es tan importante y por eso es tan importante, de hecho, que nosotros como adultos, en primer lugar, realmente invertamos tiempo en el desarrollo de nuestras propias habilidades socioemocionales y en particular de las que implican las funciones ejecutivas, que son todas estas habilidades de autoconciencia y autorregulación que de hecho nos permiten tener la base para comunicarnos y contener a los estudiantes de la mejor manera. Gracias, Emiliana. Y justamente este va a ser muy significativo para todas las educadoras porque en un apartado de nuestro programa de estudio, como parte de las orientaciones didácticas, está lo del modelamiento, ¿no? Ese modelaje que tiene que ser el docente. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de todo lo que implica esto para el buen desarrollo de nuestros alumnos. Y también comentarte que pues tenemos en este nivel educativo, por la edad de nuestros niños, la fortuna de contar en la mayoría de los casos con la presencia y la participación de los padres y madres o cuidadores. Y sabemos que justamente en el desarrollo y aprendizaje de habilidades socioemocionales es uno de los más complejos de lograr en los niños, pues es precisamente en donde la influencia de lo que pasa en el ambiente familiar pues es mayor en ellos. Por eso te preguntamos, ¿qué papel juega el padre o la madre de familia o cuidadores primarios en este desarrollo socioemocional? Aquí me refiero un poquito a lo que ya platicamos sobre las relaciones y los vínculos que se establecen con los niños y niñas. Entonces, por supuesto que los niños y niñas pasan el mayor tiempo en sus casas. Y aquí es muy importante que los padres de familia puedan establecer esas relaciones basadas en el amor, en el respeto, en el reconocimiento de la dignidad de todos los niños y niñas, en vez de ser justamente una fuente de estrés para ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Definitivamente pensar de manera sistémica en esta construcción de comunidad. Nosotros, por ejemplo, como docentes también, no solamente modelando estrategias socioemocionales para los estudiantes, pero también modelándolas y dándoles algunas herramientas muy prácticas a los padres y madres de familia, desde canciones, cuentos, reflexiones, ejercicios, ¿no? Para empatizar, para también transitar de lo que es una disciplina punitiva a una disciplina positiva en casa. Esto sería lo esencial que tendríamos que estar enfocándonos con los padres, madres de familia y cuidadores para poder tener por todos lados, digamos, las condiciones que promuevan el sano desarrollo de niños y niñas.
Sí, es muy complejo, ¿verdad? Tener esta vinculación de lo que sucede en casa con lo que sucede en la escuela y sobre todo, bueno, también, pues, presumirte que en este nivel educativo tenemos una herramienta que es el libro para las familias, que justamente apoya un poquito esto que tú nos explicas y que nos permite, pues, establecer este vínculo de colaboración con las familias, ¿no? A veces el educador, la educadora, pues también no solo tenemos que contener a los niños, también a los padres de familia, ¿no? Y eso complica mucho nuestra labor docente. En el trabajo cotidiano, en el aula y en el juego, pues los niños participan de diversas experiencias que pueden generar diversas emociones, que en ocasiones les cuesta trabajo regular. Ya nos decías tú la importancia de esta regulación. Por ejemplo, los que siempre quieren participar sin dar oportunidad a los demás, o los extremos, ¿no? Quienes no quieren involucrarse en las actividades, o a los que les cuesta trabajo expresar sus ideas o dialogar con el docente o con sus compañeros. ¿Cómo se puede trabajar con ellos su conciencia y regulación emocional y qué actividades concretamente se pueden realizar en el aula? Claro, primero me encantaría comenzar con la parte de conciencia emocional. Se han hecho investigaciones en México y otros países donde les preguntan a las personas, y yo los invito a pensarlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, te preguntan, ¿cómo estás o cómo te sientes? Usualmente, ¿qué respondemos? Básicamente, bien, ¿verdad? Y cuando decimos, por ejemplo, vamos más allá y les pedimos a las personas que nombren emociones, en general, hay como 3 tipos, ¿no? Me siento bien o feliz, triste y enojado, y se acabó de contar. Entonces, uno de los elementos más importantes es el desarrollo del lenguaje emocional. Y eso tiene que ver también cómo interactuamos con nuestros estudiantes. Por ejemplo, algo muy común, una historia muy linda, es de un pequeñito que se acababa lo acaba de revolcar una ola, ¿no? Esto es en la playa. Y entonces ahí su mamá le dice, lo limpia y lo para, ¿no? Y le dice, no pasa nada, no pasa nada. Y él está llorando. Y dice, mamá, mamá, sí pasa nada, sí pasa nada. Entonces, esto es bien importante porque hay muchos momentos, como decías, en el por qué no te presto las cosas, no estoy escuchando, quiero ir primero, no quiero participar, donde podemos tener atención y decir, no pasa nada, etcétera, pero esas son oportunidades de oro para, de hecho, fomentar la conciencia emocional. Entonces, para poder ver primero a los ojos de sus estudiantes y decirle, ¿por qué? ¿Qué estás sintiendo? ¿No? Y hay que ayudarles a darle palabras, ¿no? Por ejemplo, le puedes decir, yo creo que a lo mejor te estás sintiendo un poco triste o estás demasiado entusiasmado o a lo mejor estás enojado, ¿qué será lo que sientes? Ayudarles con material didáctico donde puedan ver un poco de las emociones, tener historias a las que hacer referencia. ¿Será que te sentiste como Jimena en esta historia? Entonces, ayudar a los estudiantes a realmente poder desarrollar un lenguaje emocional. Investigadores como Rafael Vizcarra dicen que tenemos un universo de emociones y es verdad, ¿no? La cantidad de nombres que tenemos para las emociones es impresionante y los invito no solamente a quedarnos en las emociones básicas de tristeza, enojo, etcétera, sino realmente a explorar todas las texturas de las emociones de intensidad y duración. No es lo mismo que estar enojado, que estar furioso, que estar molesto, ¿verdad? Y también incluso usar palabras, por ejemplo, más coloquiales, como me siento chipil, ¿no? O me siento agüitado. También el uso de esas palabras son importantes para darle se llama granularidad, ¿no? De las emociones. Realmente hacernos expertos en darle nombre a lo que estamos sintiendo y ayudar a los estudiantes a hacer lo mismo de manera gradual. Esto para la toma de conciencia. Pero ahora, ¿qué hay de la regulación? Para la regulación, un elemento esencial, y lo compartimos hace un momento, es el desarrollo de las funciones ejecutivas, entre las cuales está la atención. Entonces, la atención es esta capacidad que tenemos de enfocarnos en algo en particular mientras por un momento dejamos como en un segundo plano otras cosas. Y algo muy importante de la atención se puede entender, por ejemplo, con un cuento que me gustaría contarles, porque también es algo que ustedes pueden compartir con sus estudiantes. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla y estoy segura que ustedes encontrarán maneras mucho más creativas de ilustrar, ¿verdad? Este cuento después. Pero esta es la historia
de el chango y el panda, que son grandes amigos. Entonces el chango y el panda pues se la pasan jugando, pero el chango ha estado muy estresado, se ha sentido triste, enojado, está como muy irritable y ve que su amigo panda está como muy tranquilo y contento todo el tiempo y va y le pregunta un día, oye panda, ¿qué haces? ¿Qué haces para estar siempre tan bien, tan contento? Y le dice el panda, pues, chango, tú y yo estamos todo el día juntos, pues yo hago lo mismo, no hago nada en especial. Y el chango le insiste, le dice, no, ya panda, por favor, dime qué es lo que haces. Entonces, el panda se queda pensando y le pregunta al chango, a ver, chango, en la mañana, cuando nos estamos preparando para ir a la escuela y vamos a desayunar, ¿en qué estás pensando? Ah, hoy no, pues estoy pensando en todo lo que vamos a ver en la escuela y con quién vamos a jugar y que ya me quiero ir y que a lo mejor tenemos que correr porque vamos a llegar tarde. Ah, ok, ok. Y cuando estamos en la escuela ya estudiando, ¿en qué estás pensando? Uf, pues en que me quiero ir a jugar, en a qué hora va a ser el recreo, en a qué hora vamos a hacer en la tarde. Ok, ok. Chango, oye, y cuando ya estamos en la tarde, por ejemplo, jugando, ¿en qué estás pensando? No, pues en que ya se nos va a acabar el tiempo, en que vamos a tener que regresar, en que vamos a tener que acabar la tarea, en que ya va a ser la hora de dormir. Ah, ok, ok. Oye, Chango, ¿y cuando te vas a dormir, en qué estás pensando? Uy, no, pues en todo lo que voy a hacer al día siguiente y me estoy acordando además de lo que comí porque había cosas que me gustaron mucho, entonces les quiero decir a mi mamá que me las haga de nuevo. Ok, ok. Chango, la gran diferencia entre tú y yo no es lo que hacemos, sino es cómo lo hacemos. Porque yo, cuando como, por ejemplo, en la mañana, como. Cuando camino a la escuela, camino. Cuando estudio, estudio. Cuando descanso, descanso. Cuando juego, juego. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y no sé si ustedes se identifican un poquito con alguno de los dos. Para la mayoría de nosotros, adultos, docentes, con tantas cosas encima, más bien somos un poquito más como el amigo chango, ¿no? Que nuestra mente está acelerada constantemente pensando en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que no logramos hacer, en todo lo que quisiéramos, y rara vez podemos realmente estar en el momento presente. Y eso tiene que ver con dónde está nuestra atención cada momento. Y cuando nuestra atención está en el pasado o en el futuro, algo que sabemos muy bien de la ciencia es que eso nos genera estrés, ¿verdad? Tanto a nosotros como a los estudiantes. Entonces, una gran invitación es cómo poder ayudarlos, ¿verdad? A tener como un hábito el poder regresar al momento presente y estar completamente involucrados en lo que hacemos. Y para esto hay que entrenar la atención. Hay muchas maneras de entrenar la atención, pero una de las maneras más sencillas y que podemos hacer de muchas maneras muy lúdica es a través de enseñar a este changuito que tenemos en la mente, ¿verdad? Y que le gusta estar saltando de una idea a otra, poder darle una tarea simple, como por ejemplo, notar las sensaciones de la respiración. Entonces, los invito a que en este momentito, por favor, lleven sus manos al área del abdomen y por un momento nada más sientan cómo el abdomen se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Cuenten mentalmente 5 respiraciones, notando esta expansión y contracción del abdomen. Cuando inhalamos y cuando exhalamos. ¿Cómo se sienten? Si nos pueden compartir por ahí en el chat, les voy a pedir que nos compartan cómo se sienten. Este ejercicio tan sencillito, sabemos hoy en día, sobre todo si lo hacemos de manera seguida, como un hábito, ¿verdad? Sabemos que fortalece los circuitos en el cerebro relacionados con la regulación, tanto de las emociones como la regulación del comportamiento, y nos ayuda a calmarnos. Y les voy a compartir por qué nos ayuda a calmarlo.
al calmarnos, ¿sí? Entonces, para esto voy a dejar de compartir la imagen para que puedan verme más de cerca. Una metáfora de la mente que también pueden compartir con sus estudiantes, incluso pueden tener ustedes algo similar a esto en los salones, es esta esfera de diamantina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo agito esta esfera? ¿Pueden ver a través de la diamantina? ¿Pueden ver mi rostro, por ejemplo? No, ¿verdad? Y si yo sigo agitando esto, pues menos. Pero si por un momento dejo esta esfera quieta, ¿qué sucede con la diamantina? ¿Ya vieron? Poco a poquito se empieza a sentar. Y la claridad natural de la esfera se empieza a manifestar, ¿verdad? Poco a poco incluso pueden ver a través de ella. Esta es una metáfora de cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos una tarea tan sencilla como atender las sensaciones físicas del respirar, lo que estamos haciendo es dejar de agitar la esfera de nuestra mente y entonces dejar que gradualmente esta agitación se asiente. No tiene que ver con dejar de pensar ni con pensar otra cosa, sino simplemente llevar la atención a las sensaciones físicas del cuerpo. Y con los estudiantes podemos hacerlos también con una esfera de la calma, ¿verdad? Que tengamos ahí de referencia, pero podemos hacerlo con cosas más lúdicas, ¿no? Imagínense que un grillito nos va brincando. Imagínense que arrullamos a un muñequito que hemos construido en nuestras pancitas. Incluso se pueden acostar, ¿verdad? En el piso y hacer este pequeño ejercicio. Poco tiempo, muchas veces y de manera lúdica. No cuando está en un berrinche, a ver, te paras y a respirar, ¿verdad? Sino a lo largo de toda la jornada, buscar espacios para poder hacer este alto. Y efectivamente, cuando estamos en medio de un momento difícil, entonces poder traer esa parte de parar no como un castigo, ¿verdad? Sino como algo que ya sabemos que nos ayuda. Otro elemento, otra estrategia también para incluirlo es, voy a volver a compartir mi pantalla para que puedan seguir la letra, es incluso con, además de cuentos, canciones. Entonces, soy pésima cantando, me van a perdonar, pero les quiero compartir esta herramienta. Entonces, aquí ya les estoy compartiendo una letra muy sencilla de una canción que ustedes también pueden hacer a lo largo de diferentes actividades. Entonces, esta canción va así. Y a ver si ustedes también la hacen. La voy a repetir 3 veces. Y a ver si ustedes también la repiten conmigo para que no me sienta tan mal aquí cantando sola. ¿Ok? Entonces, esta va así. Dice, paramos y respiramos. En calma y en paz yo puedo jugar. Paramos y respiramos. En calma y en paz yo puedo aprender. Paramos y respiramos. En calma y en paz yo puedo correr. ¿Sí? Entonces la idea es que esta la podemos introducir antes de cualquier actividad que estemos usando, ¿verdad? O que vayamos a hacer, perdón, para poder introducir este hábito de hacer una pausa y entrenar la atención. Ponemos poder retos, ¿no? Para ver cuántas podemos hacer 3, 5 respiraciones mientras estamos jugando a las estatuas de marfil, ¿verdad? En todas las actividades que tenemos podemos encontrar momentos para parar y llevar la atención a las sensaciones físicas del cuerpo. Esto es algo importantísimo. Y ahora uniendo un poco las dos estrategias elementales que les comenté, conciencia emocional y regulación con esto, cuando un pequeño o cuando una pequeña está pasando por un momento donde claramente está desregulado. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Primero empatizar, ponernos a su altura, ¿verdad? Mirarle a los ojos, en vez de que sea algo de rechazo, que se sienta aceptado, que pertenece. Siempre tenemos que cuidar el lazo de pertenencia de ese niño o de esa niña, ¿sí?
en vez de algunas prácticas muy comunes, ¿no? Como, a ver, te vas al rincón hasta que te calmes. Al revés, es el momento en que necesita nuestra presencia más que nunca, ¿sí? Poder reconocer la emoción. Veo que estás llorando, veo que estás gritando, veo que estás agitado. ¿Será que te sientes enojado, te sientes frustrado porque no puedes jugar en este momento? Yo también me he sentido así. Yo también he estado frustrada, etcétera, y entiendo. Sin embargo, ahorita no podemos seguir jugando. Ahorita es momento de que hagamos otra cosa, ¿verdad? No quiere decir que vamos a dar al niño o a la niña lo que, ¿no? A cumplirle el capricho, lo que fuera. Pero sí explicamos, ¿no? Reconocemos la emoción, le ayudamos a ponerle nombre, le sentimos que, hacemos sentirlo que se sienta que pertenece, y entonces podemos decir, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Para que te sientas mejor y para que podamos pasar a la siguiente actividad. ¿Qué te parece si juntos, por ejemplo, respiramos 3 veces? ¿Qué te parece si todos cantamos una vez parar? ¿Qué te parece si quieres por un momento irte a un lugar tranquilo, ¿no? O al lugar tranquilo que hayamos puesto en el salón, por ejemplo? Puedes hacerlo. Y también escuchar qué es lo que el niño o la niña nos puede decir sobre de qué manera le ayudaría a sentirse mejor. Y cuando pasa, por ejemplo, algo así entre 2 estudiantes, les quiero compartir una historia que de hecho nos compartió hace unas cuantas semanas Kimberly Sconert, que ella es de las principales investigadoras en educación socioemocional en el mundo y estuvo en Monterrey hace unas semanas. Y ella nos contaba que cuando ya era una experta en empatía, por ejemplo, su hijo Griffin estaba justamente en edad preescolar y la llaman de la escuela para decirle que Griffin acaba de rasguñar a uno de sus compañeritos. Y ella pues ahí va a la escuela, primero sintiéndose fatal, diciendo, híjole, no le corté las uñas lo suficiente. Y otra, mi hijo no tiene empatía, ¿verdad? Y ya rasguñó a su amiguito, y yo soy la experta en empatía, etcétera, y ¿qué voy a hacer? En fin. Y cuando llegó las maestras la tranquilizaron, le dijeron, no, usted no tiene que hacer nada y no se preocupe, nosotros ya lidiamos con el problema. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Ah, bueno, pues lo que sucede es que estaban jugando y Griffin quería el juguete de su amiguito y pues su amiguito no se lo quiso dar, ¿verdad? Entonces Griffin lo arañó. Y lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, a su compañerito, ¿verdad? Asegurarnos de que estuviera contenido, de que se sintiera atendido, ¿verdad? En segundo lugar, fuimos con Griffin y lo aprovechamos para enseñarle empatía. ¿Cómo? Primero le preguntamos, Griffin, ¿cómo crees que se siente tu amiguito? Y Griffin contestó, pues triste. ¿Y por qué crees que se siente triste? Pues porque lo rasguñé. ¿Y qué podrías hacer para ayudar a que tu amiguito se sienta mejor? Y entonces estuvieron ahí explorando un momento posibilidades y llegaron a la conclusión, que fue alguna conclusión de Griffin, de que quizá poniéndole una compresa de agua fría podía ayudar. Entonces las maestras facilitaron el espacio para que se sentaran los dos en sus sillitas frente a frente y Griffin pudiera sostener la compresa de agua fría en el cachetito de su compañerito. Vieron disculpas y al rato estaban jugando. Entonces, ahí es otra manera, ¿verdad? Donde buscamos una situación para buscar también el desarrollo de la habilidad, pero además que no se pierda el vínculo. Eso es súper importante, porque a veces también en esas situaciones, y si nosotros estamos rebasados, pues lo más fácil es como separarlos, ¿no? Y decirle, vete a pensar, así no se hace, vete a pensar lo que hiciste y ya. Pero en cambio aquí fue la búsqueda del vínculo y el desarrollo de la empatía. Entonces, estos son algunos ejemplos que espero les puedan servir. Seguramente serán de mucha utilidad para el trabajo que realizamos en las aulas. Ya nos diste tips, pero también nos estás dejando muchas tareas, ¿no? Como profundizar en este conocimiento que debemos tener no solamente de las emociones básicas, sino ampliar también nuestra mirada docente para poder ayudar a los niños a darles estas opciones de cómo se sienten.
Ya también nos diste algunos materiales, pero no sé si tuvieras otra sugerencia. Mira, en preescolar, afortunadamente contamos con unas bibliotecas de aula, bibliotecas de escuela. Ya tú nos diste aquí un tip sobre la narración de historias. Tenemos a Ramón Preocupón, Willy el Tímido, Fernando el Furioso, entre varios. ¿Qué otros materiales pudiéramos acercar al aula para favorecer este tipo de actividades? Claro que sí. Nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Aquí puse una colección de algunos materiales, muchos de ellos son que pueden acceder de manera gratuita. Entonces, bueno, para la parte del cuidado, ¿no? Y desarrollo de nuestras propias habilidades, también está esta guía para madres y padres, el desarrollo socioemocional, la base del bienestar, que ustedes tienen acceso. Pero hay un sitio de internet que se llama Aprendo en Casa, que no es el Aprende en Casa mexicano, sino de hecho es un sitio chileno, pero que hizo un gran esfuerzo por reunir muchos recursos y ponerlos de manera gratuita para el desarrollo socioemocional. Entonces, este es uno de los recursos que pueden tener. También atentamente, que su página es atentamente.mx, o tiene una aplicación, eso para adultos, pero también tiene una parte de la aplicación que es para niños, donde también pueden descargar ustedes algunas actividades de regulación emocional. El sitio en español de disciplina positiva también cuenta con recursos muy importantes, sobre todo ellos para basarnos en ese vínculo de pertenencia y estrategias, por ejemplo, sobre cómo podemos llevar a cabo desde la edad preescolar reuniones escolares, ¿verdad?, de todo el grupo para poder solucionar juntos y usando habilidades los conflictos que surgen en el día a día. Otro recurso es el de Think Equal o Pensando en Igualdad, que es una organización también dedicada justamente, enfocada a la edad preescolar, para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ellos tienen también recursos gratuitos y en español en su sitio. Y quiero hacer también énfasis en estos recursos, se llama El Morral, que está desarrollada por la Red de Mujeres por la Educación, que aquí, como ven, por ejemplo, está la captura de pantalla que para inicial y preescolar hay todo un conjunto de herramientas gratuitas de formación, estrategias, material didáctico, videos, cuentos, otros recursos y de autocuidado, ¿no? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, además, el desarrollo de habilidades socioemocionales está enfocado en el desarrollo de nuestro propio bienestar. Eso es algo bien importante, ¿no? No es como aprender una habilidad, digamos, adicional, que no está tan conectado con lo que vivo día a día, sino nuestro desarrollo socioemocional es autocuidado. Es algo que nos va a permitir estar mejor con nuestra familia, con nosotros mismos y con todas nuestras interacciones. Y finalmente también les quiero compartir este otro material que ustedes pueden descargar de manera gratuita en ese código QR que estoy compartiendo, que es ¿Cómo sientes tú la dignidad? Este es un recurso que pueden trabajar con las niñas y niños de preescolar. Es de hecho, un libro para dibujar. Y esto es algo muy importante porque la educación socioemocional tiene que estar encuadrada en valores. Y un valor esencial es el valor de la dignidad, que es el estar conscientes de que todos tenemos un valor intrínseco por el mero hecho de ser seres humanos. Tenemos muchas cosas que nos hacen diferentes y únicos, pero nuestra humanidad compartida es ese valor, que es la dignidad. Y algo que también es bien importante es saber que así como tenemos ese valor intrínseco de la dignidad, que eso nos empodera, también todos los seres humanos tenemos la vulnerabilidad de sentir que nuestra dignidad ha sido atacada. Cuando somos excluidos, por ejemplo, ahí sentimos que nuestro valor no es reconocido o que nuestra dignidad es vulnerada. Todos lo sentimos y reaccionamos a nivel biológico, y se ha visto, por ejemplo, en nuestro cerebro, reaccionamos como si estuviéramos teniendo un dolor físico. Es decir, el área del cerebro que se activa cuando, por ejemplo, recibimos un golpe, es la misma área del cerebro que se activa cuando somos excluidos. Entonces, por eso es tan importante también saber que la dignidad está completamente ligada con el desarrollo socioemocional y que estos elementos no son aparte, sino uno es la base del otro y se nutren entre sí. Entonces, también estoy muy contenta de poder compartirles este material.
Muchas gracias, Emiliana. Seguramente lo vamos a aprovechar y sobre todo, ¿no? No se trata de tener un día de la dignidad, ¿no? Sino cómo llevar de manera constante este tipo de prácticas que justamente nos permitan participar de este tipo de acciones, de conductas, de valores. Vamos a pasar ya nos quedan pocas preguntas, pero todas son muy importantes, esperemos que el tiempo nos los permita. En nuestro programa de estudio también tenemos algunos organizadores curriculares, ya tú los has ido tocando en algunas partes, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo promover el desarrollo de la conciencia de sí mismo y el autoconocimiento, que lo tenemos como organizador curricular en el programa, y la autoestima? ¿Qué determina en su autoestima la identificación de género, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, en el tema del autoconocimiento y la conciencia de sí mismo, es muy importante incluir diferentes ejercicios que pueden ser, por ejemplo, un mapa de identidad. ¿Qué es un mapa de identidad? Es simplemente un recurso donde pueden tener alguna temática, donde el niño o la niña pone en el centro, por ejemplo, su nombre, su foto, un dibujo que lo represente, y empiezan a asociar desde sus gustos, qué música me gusta, cómo se llama mi mascota, de dónde soy, ¿verdad? Empezar a ampliar también a la identidad cultural. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes que se hablan en mi comunidad? ¿Cómo se llaman mis papás? En fin, nosotros podemos hacer muchas preguntas para ayudar a los niños y niñas constantemente a empezar a identificar todo aquello que los define. Y por otro lado, en parte de la autoconciencia, por supuesto, está la autoconciencia, no solamente de mi identidad, sino de mis emociones y de mis pensamientos. Entonces, ¿qué me define? Pero también, ¿qué pienso? ¿Qué siento? Y por supuesto, ¿qué hago? Entonces, aquí, por ejemplo, la conciencia emocional se desarrolla a través del lenguaje emocional, de poder constantemente estarle dando en nombre a mis emociones, pero también, por ejemplo, de empezar a hacer explícito aquello que pienso. Y eso es algo que no siempre hacemos, ¿no? Como que la mente se queda muy, muy como si fuera aquí, ¿no? Dentro de mi cabeza. Y lo podemos hacer explícita con ejercicios como, por ejemplo, cuando les ayudamos a hacer parar. Paramos un momentito, sentimos 3 respiraciones y ahora, ¿no? 5 pensamientos que se le vengan a la mente, ¿no? 5 pensamientos están ahí. Entonces, empezar también a ayudar a los niños y niñas a ser explícito aquello que piensan, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, eso respecto al autoconocimiento. A la autoestima, algo muy importante de la autoestima más sana es aquella que está fundamentada no solamente, por ejemplo, como en cualidades o en impresiones que yo me doy o juicios de valor, sino, por ejemplo, más bien en un sentido de, se le llama mentalidad de crecimiento. Esto es, tiene que ver con saber y ser consciente de mi capacidad para aprender y para cambiar. Entonces, algo que puede ser peligroso de la autoestima es que estemos ayudando a los niños de alguna manera a identificarse con alguna cualidad. Ay, tú eres muy linda, o ay, tú eres muy rápida, ay, tú eres muy inteligente, ¿no? Tú eres muy buena para esto. Lo podemos hacer con la mejor intención, ¿no? Y de que se sientan bien. Sin embargo, ahí, ¿qué estamos haciendo? Ayudarles a generar etiquetas sobre sí mismos. Y el problema de esas etiquetas es que parece que nos congelamos en un sentido de lo que somos y de nuestras calidades y además de las cualidades que le gustan a mi maestra, ¿verdad? En vez de realmente, y el problema de eso es que cuando esa cualidad por alguna cosa se ve retada, por ejemplo, si yo me identifiqué con ser inteligente y de repente paso de año y empiezo a encontrar una dificultad con las palabras en inglés que me están enseñando o con los ejercicios de matemáticas, entonces, ¿qué pasa? Pues que el niño o la niña ya no se quiere enfrentar a ese problema o a ese reto porque está realmente siendo como un obstáculo, contradiciendo la identidad con la que se ha identificado y con la que además siente que pues hace feliz a las personas de su alrededor. Entonces, ¿qué podemos hacer con la mentalidad de crecimiento? Siempre fomentar el que los estudiantes noten, ¿verdad? Sus logros, pero su capacidad de aprender y de cambiar. Esto es importantísimo y también aplica para nosotros como adultos. Una gran noticia que les quiero dar
es que si en este momento sentimos, por ejemplo, híjole, pues es que yo sí soy de mecha corta, soy medio enojona, ¿no? O soy bien distraída, ¿cómo le voy a enseñar atención si yo soy bien distraída? Es que nosotros también podemos cambiar y desarrollarnos. Hoy lo que nos dice la neurociencia, por ejemplo, es que si bien el cerebro es especialmente plástico, como les dije, en la primera infancia, en realidad a lo largo de la vida, nuestro cerebro sigue también con la capacidad de transformarse. No es como se decía antes, como que ya nos quedamos así, sino realmente sabemos que con ejercicios, con los mismos ejercicios que hagamos con los estudiantes, nosotros podemos también, de alguna manera, hacer nuevos vínculos y nuevos patrones en nuestro cerebro para poder modelar estas habilidades. Entonces, muy importante la mentalidad de crecimiento y el sentido de autoeficacia. ¿Qué es el sentido de autoeficacia? Pues esta noción de que los niños puedan saber de que son capaces de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, un niño puede, por ejemplo, sentirse capaz cuando también se le señalan sus logros, pero también cuando, por ejemplo, se identifican con otros niños o niñas de su edad que logran hacer cosas. Entonces, a través de ver otros niños y niñas, de celebrar, ¿no?, que otros niños y niñas pueden hacer ciertas cosas, también eso ayuda al sentido de autoeficacia. Entonces, es muy importante para que el trabajo de autoestima no se convierta en un trabajo de autoestima que los encapsule en etiquetas, sino al revés, ¿no?, que se vean como personas fuertes, capaces, con mucha capacidad de salir adelante. Y en este tema, por supuesto, ser muy cuidadosos de los temas de género, porque hoy sabemos que justamente es en la primera infancia, en la edad preescolar, cuando se forman estos estereotipos. Hay un video muy interesante, no sé si lo han visto, donde llevan justamente a preescolar, les dice la maestra que van a venir personas que trabajan, un ingeniero, yo no me acuerdo qué son exactamente, pero un ingeniero y alguien que baila. Un bombero. Un bombero, ¿verdad? ¿No? Y entonces, pues, traen a las personas y los niños y niñas se sorprenden porque se imaginan al bombero hombre, ¿no? Y entonces cuando ven a la bombera mujer, pues se dan cuenta, ¿no?, de que las mujeres podemos hacer todo. Entonces, de hecho, el programa que les recomendaba de Pensando en Igualdad, Think Equal, su centro es el desarrollo socioemocional, pero también a través de esto, de pensar en igualdad en todos los sentidos, en igualdad de género, de raza, etnia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es muy importante identificar primero nuestros propios sesgos. Por eso es el clavado de autoconocimiento en nosotros, ¿verdad? Para que inconscientemente no se los pasemos a los estudiantes. Eso es lo primero. Y luego, conscientemente sí hacer ejercicios para que salgan, se visualicen esos sesgos que tenemos culturales y poder romperlos en esta edad. Así podemos hacer una gran, gran diferencia para el futuro. Muchas gracias, Emiliana. Qué interesante todo esto que nos compartes y sobre todo aquí nos queda muy claro la importancia de nuestra función docente y también el trabajo con los padres de familia para trabajar con los niños este tipo de habilidades, ¿no? Regularmente en la vida cotidiana de la escuela hay un momento de valoración del día. ¿Qué tan importante sería recuperar estas preguntas que tú nos planteas para que los niños sean conscientes de esos logros y también de esas dificultades, ¿no?, en esa parte? Bueno, quiero compartirte que en el libro del placer de aprender, la alegría de enseñar, editado por la SEP, me parece, de la Secretaría de Educación Pública, me parece que fue del 2010, se documentó una experiencia de trabajo titulado «Los niños pueden hablar de lo que sienten». Y quiero citar un fragmento de la reflexión que hace la educadora que documenta esta experiencia y nos dice: esta experiencia me hace pensar en lo importante que es conocer a mis alumnos, ya que seguimos creyendo en la idea de la niñez feliz. Sin embargo, los niños de preescolar en ocasiones tienen situaciones de vida difíciles de enfrentar, ¿no? Y en esta situación van describiendo, por ejemplo, el niño que tiene miedo que llegue papá porque lo golpea y los mismos niños plantean soluciones, ¿no? Es como un ejemplo. ¿Cómo trabajar con los pequeños la resiliencia y la superación en este tipo de situaciones? El vínculo con el adulto es la clave, porque en situaciones complejas, ¿verdad?, donde, por ejemplo, no pueden contar realmente con la familia, se ha visto que contar con un cuidador, con un docente que tiene esta capacidad de responder de manera amorosa, de mostrar, ¿no?, de reflejar, más bien espejear al niño o niña sus propias fortalezas
y, por supuesto, también de identificar focos rojos y poder canalizar. Ese puede ser la salvación para los niños y niñas. Entonces, aquí lo más importante para esa parte de resiliencia es el vínculo que nosotros podamos establecer. Y nuevamente, ese vínculo, pues depende de que nosotros tengamos digamos, ahora sí que la amplitud para darlo, ¿no? Que nosotros podamos también trabajar con nuestro propio estrés, con nuestras propias emociones, para que podamos realmente estar presentes en ese vínculo amoroso y de pertenencia para niños y niñas. Muchas gracias, Emiliana. Pues quisiéramos seguir ahondando con más preguntas, pero también es importante conocer lo que te están preguntando quienes nos siguen en las redes. Y bueno, voy a permitirme leerte una de las primeras preguntas que nos plantean y nos dicen, en el nivel preescolar usamos de forma recurrente las imágenes para apoyar las funciones ejecutivas. ¿Será necesario realizarlos con los acuerdos de convivencia que se constituyen con los pequeños? Definitivamente. Este es un gran elemento, la construcción de acuerdos que se refuerzan con imágenes, que son imágenes que nosotros podemos tener siempre, pero también recomiendo, por ejemplo, que invitemos cada vez a los estudiantes a hacer ellos mismos el dibujo o el símbolo de esto para poder reforzarlo y realmente introyectarlo dentro de nosotros, porque el peligro, digamos, con los acuerdos es que se pueden quedar las imágenes como en un póster y simplemente decir como, ay, no lo cumpliste. Pero en realidad es algo que vamos construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, el traer el dibujo, la imagen y involucrar a los estudiantes en eso puede ayudarnos a irlo incorporando. Gracias, Emiliana. Y esto recurrentemente lo hacemos cuando iniciamos las clases, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos ayuda a tener una buena convivencia, ¿no? Hay otra pregunta y un comentario que nos dicen, muy buenos materiales extranjeros, pero ¿por qué no crear páginas mexicanas que nos auxilien y estén enfocadas a nuestras necesidades? ¿Sabes, Emiliana, si se está trabajando a nivel nacional este sentido? Sí, de hecho, bueno, la Secretaría de Educación Pública ha estado trabajando constantemente en incorporar materiales de educación socioemocional. Desde el 2017 tienen muchos materiales que han estado rotando. En los programas, por ejemplo, de Aprendo en Casa, había también un elemento de educación socioemocional. Y quería enfatizar de nuevo este sitio, porque este sitio es un sitio mexicano, hecho de mujeres por la educación, en particular en México. Entonces va a estar muy, muy dirigido justamente a inicial y preescolar en México, con formación, estrategias, material didáctico y de autocuidado. Y finalmente también Atentamente es una organización mexicana. Entonces también todos los materiales de Atentamente pues están hechos en México y para México, así que pueden tener esa seguridad. Gracias, Emiliana, y que hemos ya participado en varios, las educadoras recordarán. También nos preguntan cómo podemos eliminar o revertir las etiquetas que los niños ya han recibido en casa y que pueden afectar sus relaciones sociales con sus compañeros y también su aprendizaje. Claro. Algo bien importante de las etiquetas es también ayudar a los niños a identificar que nosotros podemos tener pensamientos tramposos, por ejemplo. ¿Qué son esos pensamientos tramposos? Son esos pensamientos justamente de yo no puedo o yo no nací para esto, etcétera, etcétera. Entonces, a través del juego nosotros podemos ayudarlos a empezar a identificar ese tipo de pensamientos. ¿Y por qué son tramposos? Pues porque podemos encontrar ejemplos que los contradicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo el pensamiento de yo nunca puedo hacer nada, a ver, ¿cómo llegaste hoy a la escuela? ¿No? ¿Cuántas cosas tuvimos que hacer para estar hoy aquí sentados? Por supuesto que eso es un pensamiento tramposo. Entonces, sin necesidad de etiquetar justamente al niño o la niña, podemos incorporar a lo largo de las clases o momentos que tengamos de desarrollo socioemocional, también poder identificar, ¿no? Y hablar en la generalidad, a través de cuentos, a través de otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos tramposos? Que son básicamente etiquetas que son comunes y que sabemos que se tienen, y empezar a buscar el contraejemplo. Entonces, llenar a los niños y niñas justamente de ejemplos personales que les ayuden a contradecir eso que se ha venido construyendo, ¿no? En su inconsciente. Uh-huh.
Muchas gracias, Emiliana. Pues estos tips que parecieran muy comunes realmente nos abren como la perspectiva de qué podemos hacer con los niños, ¿no? Cómo reflexionar con ellos en algo tan sencillo como tú le dices, ¿qué tuviste que hacer para llegar hoy a la escuela, ¿no? En ese sentido. Emiliana, pues queremos agradecerte mucho tu participación, nos has dado muchos elementos para mejorar nuestra práctica docente y también agradecemos a los maestros que nos hacen favor de seguirnos y que nos compartieron sus inquietudes. Yo dejaría los micrófonos con Ana para que nos pudiera dar alguna información. Muchas gracias, Emiliana. Un gusto. Pues muchísimas gracias a Emiliana y a Yasmina por esta interesante entrevista que creo que ha dado elementos muy interesantes y muy útiles para las personas que nos acompañan hoy. En todo caso, esta es la sensación que nos da las redes sociales. Mucho agradecimiento, mucho entusiasmo y ganas de aplicar los materiales y las técnicas que nos ha recomendado Emiliana el día de hoy. A ver, tengo que dar varias informaciones, efectivamente. Primero, recordarles que esta entrevista seguirá accesible para que la puedan ver las veces que quieran, compartirla con personas que pudieran estar interesadas en los canales de redes sociales de YouTube y Facebook de la Organización de Estados Iberoamericanos y también de la Secretaría de Educación Pública. Ha habido muchas preguntas, no hemos podido desafortunadamente responder a todas, pero bueno, esperamos que esto también sirva para quizá darles ganas de seguir profundizando con todas estas pequeñas pistas que nos ha dado Emiliana y esperamos también que les den ganas de participar a las próximas entrevistas. En este sentido, ha habido una pregunta en el chat que nos decía, bueno, es que las entrevistas van a ser siempre a las 10, porque la verdad se nos complica bastante a los docentes este horario si estamos en aula. Bueno, pues les quería decir que no, que justamente la mayoría de las entrevistas serán a las 4 de la tarde para facilitar la participación del mayor número de docentes y también de familias. Hoy, excepcionalmente, por motivos de agenda de las participantes, ha tenido que ser a las 10 de la mañana, pero la mayoría serán a las 4. Por ejemplo, la próxima entrevista que tendrá lugar el 31 de octubre será también por la tarde en este horario de 4 de la tarde. Ya aprovecho para darles un poquito de información sobre esta entrevista. Se trata de los principios y técnicas para el trabajo educativo de las emociones en primaria, esta vez. Nos acompañará la doctora Benilde García Cabrero, que es experta de la educación socioemocional en primaria y profesora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sin más, quería agradecerles de nuevo a todas las personas, tanto a las ponentes como a los participantes, por acompañarnos el día de hoy. Y no me queda más que desearles un excelente día y decirles que espero verles el mes que viene. Muchas gracias.